Bienvenidos a todos los amantes de los misterios y los dramas humanos cargados de intensidad. Hoy les traemos una obra clásica del teatro griego que ha conmovido a generaciones y que nos invita a reflexionar sobre el honor, el dolor y la traición. Filoctetes, de Sófocles. Esta poderosa tragedia nos presenta a un héroe olvidado, abandonado en una isla desierta, cuyo sufrimiento físico y emocional se convierte en el centro de una historia profundamente humana. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle un like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras interpretaciones y análisis. Cada capítulo estará diseñado para llevarte al corazón del drama griego y mostrarte las emociones que aún hoy siguen siendo universales. Ahora, prepárate para adentrarte en una historia de lealtad rota, decisiones difíciles y el peso del destino. Comencemos con la primera parte de Filoctetes. No te lo pierdas. Capítulo 1: La isla de las voces heridas. El sol abrasaba como una sentencia sobre las rocas desnudas de Lemnos. No había sombra, ni refugio. Solo mar, viento y silencio. Un silencio tan denso que parecía hecho de piedra. En ese escenario solitario, dos figuras se aproximaban cautelosas por la costa, como si temieran que la misma tierra los rechazara. Ulises, el astuto hijo de Laertes, avanzaba con pasos seguros, pero la frente ceñuda delataba el peso de su pensamiento. A su lado, más joven y con una mirada en la que todavía brillaba cierta inocencia, caminaba Neoptólemo, hijo del legendario Aquiles. Aquel lugar no le inspiraba confianza. Las rocas eran afiladas, el viento olía a abandono, y los rumores que precedían a la isla hablaban de un hombre que gritaba de dolor como un animal herido. Ulises se detuvo junto a una formación rocosa y señaló hacia una cueva oculta entre los riscos. Allí, muchacho, dijo en voz baja, casi como si temiera despertar algo más que un hombre. Ahí vive Filoctetes. Neoptólemo entrecerró los ojos. ¿El mismo Filoctetes que partió con nosotros a Troya? ¿El amigo de Heracles? ¿El arquero invencible? El mismo, respondió Ulises, y su tono se volvió grave. Pero ya no es el que era. Lo abandonamos aquí hace 10 años. Una mordedura de serpiente le causó una llaga imposible de curar. Apestaba tanto que los soldados rogaban por alejarse de él. Fue entonces que decidimos dejarlo, por el bien de todos. Neoptólemo frunció el ceño. ¿Y ahora lo buscamos como si nada? Ulises no respondió de inmediato. Miró hacia la cueva. Un oráculo habló. Dijo que sin el arco de Heracles, no tomaremos Troya. Y ese arco lo tiene él. Sin Filoctetes, la guerra está perdida. El joven miró de nuevo hacia la entrada oscura y rugosa de la cueva. El mar azotaba las piedras con una cadencia inquietante, como si la isla murmurara cosas que los hombres no debían oír. ¿Y crees que después de 10 años, simplemente lo entregará? Ulises sonrió con esa astucia que ya era leyenda entre los aqueos. No. Pero tenemos un plan. Tú, Neoptólemo, serás nuestra clave. Él no me confiará ni el saludo. A ti te creerá. Dirás que Odiseo te robó el honor que merecías en la guerra. Que vienes en son de amistad. Que odias a los griegos tanto como él. Así te ganarás su confianza y su arco. Neoptólemo lo miró, incrédulo. ¿Mentir? ¿Engañarlo en su dolor? Es por el bien mayor, insistió Ulises. Si vencemos, tu gloria brillará como la de tu padre. Y si fallamos, los troyanos nos aplastarán. El joven apartó la mirada. Algo en su interior se rebelaba contra ese plan. Pero también sentía el peso de la guerra, del deber, de su nombre heredado. El hijo de Aquiles no podía dudar. Ulises le puso una mano en el hombro. Es un hombre herido, y los hombres heridos se aferran a la verdad como si fuera su última lanza. No le des la verdad, dale lo que quiere oír. Solo así lo traeremos con nosotros. Neoptólemo asintió lentamente, aunque en su corazón germinaba una sombra de duda. Mientras Ulises se escabullía hacia la costa para esperar el momento indicado, el joven quedó solo frente a la cueva. El viento silbaba entre las rocas, y desde lo profundo del refugio, como un eco del abismo, llegó el primer lamento. Un grito gutural, largo, inhumano. Era Filoctetes. No como héroe. No como guerrero. Sino como un hombre abandonado a su dolor. El primer encuentro estaba por comenzar. Capítulo 2. El precio del engaño. El viento seguía soplando entre las grietas de la isla, arrastrando consigo el olor salobre del mar y una angustia antigua, como si los suspiros de Filoctetes se hubieran impregnado en cada rincón de Lemnos. Neoptólemo permanecía de pie frente a la cueva, indeciso. A sus espaldas, Ulises ya se había alejado, dejándolo solo con la carga de una misión que parecía deshonesta, pero necesaria. Desde el interior de la cueva,
Se oían pasos arrastrados y el murmullo de un hombre que hablaba consigo mismo, como si hiciera tiempo que había dejado de esperar compañía. De Pronto, una figura emergió de las sombras, alta, encorvada, con la barba enmarañada y la mirada encendida por la fiebre y la desconfianza. Filoctetes. Su pierna herida estaba envuelta en vendas viejas y sucias. Cojeaba, apoyado en un bastón improvisado. La herida seguía abierta, exhalando un hedor punzante que el aire no lograba dispersar. Su rostro, curtido por el sol y la rabia, se contrajo al ver al joven frente a él. —¿Quién eres? —gruñó, como un animal que defiende su guarida. ¿Otro enviado por los dioses para burlarse de mi miseria? Neoptólemo tragó saliva. Recordó las palabras de Ulises. Fingir. Ganarse su confianza. No había marcha atrás. No soy enemigo, dijo, con la voz firme, aunque su alma temblaba. Mi nombre es Neoptólemo. Acabo de llegar, traído por el viento. Estoy solo, como tú. Filoctetes entrecerró los ojos. Neoptólemo, ese nombre. ¿Eres hijo de Aquiles? El joven asintió. Sí. Vengo de la guerra. Pero no para pelear. Me robaron mi gloria antes de empezar. Me utilizaron. Me mintieron. La mirada de Filoctetes se endureció, pero sus palabras fueron más suaves. Bienvenido al club de los desechados, entonces. Aquí no llegan las promesas, solo el olvido. Neoptólemo bajó la vista. Cada palabra que decía lo empujaba más profundo en el fango de la mentira. Los griegos me prometieron honor, pero lo entregaron todo a Odiseo. Él lo tomó todo para sí. Filoctetes se escupió al suelo. Ulises. El más falso de los mortales. El zorro de lengua dulce. Él fue quien me dejó aquí, como a un perro. Cuando más los necesitaba, se fueron. Los ojos del arquero se humedecieron, pero no por ternura, por la rabia acumulada. Me arrastré por esta isla como una bestia. He gritado al cielo, al mar, a los pájaros. Ni un barco, ni un dios, ni un mortal. Solo el dolor. Y ahora, apareces tú, hijo de Aquiles. Neoptólemo asintió con lentitud. Tal vez estamos hechos del mismo exilio. El silencio se hizo denso entre ellos. Luego, Filoctetes soltó una carcajada ronca. Te pareces a él. No en el cuerpo, sino en la ira. Aquiles también ardía cuando lo traicionaban. Neoptólemo sonrió con tristeza. Ojalá pudiera ser como él en la gloria, pero por ahora, solo comparto su rencor. Entonces, sin previo aviso, Filoctetes se derrumbó. Un espasmo lo sacudió. Gritó y se sostuvo del bastón, apretando los dientes. Neoptólemo corrió a ayudarlo, sin pensarlo. El olor de la herida era insoportable. Pero más fuerte era la compasión. No toques, jadeó Filoctetes. Se pasa, siempre pasa, aunque me consuma. Neoptólemo se arrodilló junto a él, sin hablar. Esperó. El dolor se apaciguó poco a poco, como una ola que se retira. Filoctetes, sudoroso y exhausto, le lanzó una mirada sorprendida. No huyes del hedor, ni de mis gritos. Eres distinto. El joven no pudo evitar sentir un nudo en el pecho. En el fondo, deseó que la mentira no fuera necesaria. Que pudiera decirle la verdad. Pero aún no era el momento. Filoctetes, sin fuerzas, le hizo un gesto hacia la cueva. Ven. Compartamos el silencio. Y así, el engaño dio su primer fruto. No fue el arco, ni una estrategia, fue la confianza de un hombre roto. Capítulo 3. El eco del abandono. La cueva de Filoctetes era más un refugio de animal que morada de hombre. Entre piedras, harapos, huesos de aves y vasijas rotas, se adivinaba una vida de resistencia. En un rincón, envuelto en una manta hecha jirones, yacía un lecho improvisado. El lugar estaba impregnado del olor persistente de la llaga, de humo rancio y de soledad. Filoctetes se sentó con dificultad, la pierna extendida frente al como una maldición viva. Neoptólemo, aún de pie, observaba sin saber si debía acercarse más o respetar aquella frontera de dolor. ¿Ves esto?, dijo el arquero, señalando su pierna. Así se vive cuando los dioses te maldicen y los hombres se olvidan de ti. Neoptólemo quiso responder, pero no encontró palabras. Filoctetes tomó un cuenco con agua, se lo ofreció. El joven lo aceptó y bebió en silencio. El gesto había sido simple, pero cargado de significado. En esa isla, compartir el agua era compartir la humanidad. Al principio, gritaba para que los barcos me escucharan, prosiguió Filoctetes, su voz quebrada por los años. Luego empecé a hablarle a las piedras, a los árboles, a los insectos. Ahora solo hablo por costumbre, para no olvidar que aún soy hombre. Neoptólemo se sentó a su lado. ¿Nadie vino jamás?
Filoctetes negó con la cabeza. Solo las gaviotas. Y los sueños. En ellos, a veces, veo a Heracles. A veces a los que me dejaron. A veces, a mí mismo, cuando aún podía caminar sin esta maldición. El silencio volvió a colarse entre ambos. Pero no era un silencio hostil. Era el de dos almas heridas que, sin quererlo, comenzaban a reconocerse. Neoptólemo no fingía esa compasión, la sentía. Y cada palabra de Filoctetes era como una flecha que iba directa a su conciencia. ¿Por qué has venido aquí, muchacho?, preguntó finalmente el arquero, mirándolo de reojo. No me creo que el destino te haya arrojado por azar. Neoptólemo respiró hondo. No lo sé. Tal vez, para escuchar. Para entender lo que no se dice en los campamentos ni en las historias de guerra. Filoctetes asintió, como si comprendiera algo que ni el joven aún sabía. Entonces escucha bien. Aquí se aprende que el cuerpo puede romperse, pero lo que verdaderamente duele es el alma. Y en ese instante, un cuervo braznó sobre las rocas. Neoptólemo lo miró alzar el vuelo hacia el horizonte. Se preguntó cuántos años hacía que Filoctetes no veía a otro ser humano. Cuánto dolor se acumulaba en esas palabras. Y cuánto tiempo quedaba antes de tener que traicionarlo. Capítulo 4. Un héroe entre ruinas. Al día siguiente, la luz del amanecer tiñó la entrada de la cueva con un resplandor suave. Neoptólemo despertó en el suelo, envuelto en su capa. Filoctetes dormía profundamente, después de una noche de convulsiones, lamentos y delirios. El joven había permanecido a su lado, cambiando las vendas, refrescando su frente con agua de un manantial cercano. A esa hora tranquila, Neoptólemo se permitió observar con detenimiento a aquel hombre roto. No era el monstruo que Ulises le había descrito. Era un guerrero marcado por el abandono. Un hombre que había luchado, sufrido, y que aún así mantenía su dignidad envuelta en jirones. Cuando Filoctetes despertó, lo hizo con sobresalto. Por un momento, pareció no recordar que no estaba solo. Pero al ver al joven junto a él, su mirada se suavizó. ¿No te has ido? Sigo aquí. Filoctetes sonrió con tristeza. Entonces mereces conocer mi historia completa. Con esfuerzo, se incorporó. Tomó un objeto envuelto en piel y lo colocó con reverencia entre ellos. Al desenvolverlo, apareció un arco imponente, de líneas curvas y reluciente estructura. Era hermoso incluso bajo la penumbra de la cueva. Este es el arco de Heracles, dijo con solemnidad. Me lo entregó antes de ascender al Olimpo. Me dijo, con este arco lucharás por la justicia, y tu nombre será recordado entre los grandes. Y mírame ahora. Neoptólemo acarició el arma con los ojos. Era una reliquia, sí, pero también un símbolo de todo lo que Filoctetes había perdido. ¿Lo usas aún?, preguntó con respeto. Cuando puedo. Filoctetes lo sostuvo con orgullo. Es lo único que me recuerda que aún soy quien fui. Se hizo un silencio lleno de respeto. El joven sabía que ese arco era el motivo por el cual Ulises lo había traído a la isla. Pero ahora que lo veía en manos de su dueño, parecía imposible siquiera imaginar robarlo. Filoctetes lo miró con súbita intensidad. ¿Sabes lanzar flechas? Neoptólemo asintió. Mi padre me enseñó. Entonces ven. Te mostraré cómo se honra a un arco como este. Salieron de la cueva, avanzando lentamente. Filoctetes, aún cojeando, alzó el arma y tensó la cuerda. A pesar del temblor de sus manos, su puntería era inquebrantable. Apuntó a una roca lejana y soltó. La flecha voló como un relámpago y se clavó con precisión. La gloria no se entierra con el cuerpo, dijo Filoctetes, sin girarse. Solo se entierra cuando dejas de luchar. Neoptólemo bajó la vista. Cada vez le costaba más ver a ese hombre como una misión. Lo estaba viendo como a un igual. Como a alguien que merecía mucho más que un engaño. Y en el fondo, comenzaba a temer que cuando llegara el momento, no pudiera cumplir con lo que Ulises esperaba de él. Capítulo 5. Voces entre las sombras. El sol del mediodía ardía sin piedad, pero la isla no ofrecía tregua. Neoptólemo y Filoctetes habían regresado a la cueva tras la práctica con el arco. El joven había sentido algo profundo e inesperado, una admiración genuina. Pese a su herida, Filoctetes conservaba una fuerza y una dignidad que lo hacían más temible que cualquier general griego. No te he preguntado aún, dijo el arquero mientras trituraba raíces para una infusión. ¿Cómo es la guerra? ¿Qué has visto en Troya? Neoptólemo vaciló. ¿Qué podía decirle? ¿Que los griegos seguían divididos por sus propias ambiciones? ¿Que los días se sucedían entre tedio, sangre y promesas rotas? Es larga. Y cruel. Respondió finalmente. No hay gloria, solo polvo y muerte. Filoctetes asintió con gravedad. Eso mismo pensó Heracles al final.
Por eso eligió el fuego. El dolor de su cuerpo era insoportable, sí, pero lo que no podía soportar era ver en que se convertía un héroe con los años, un instrumento, un arma, una historia que otros narran para justificar sus actos. El joven lo miró en silencio. Esa frase le caló más hondo de lo que esperaba. ¿No era él mismo una herramienta en manos de Ulises? ¿Una pieza de ajedrez para lograr un propósito ajeno? ¿Y tú? Preguntó. ¿No quisiste volver a Troya? Filoctetes soltó una carcajada amarga. ¿Volver? ¿Después de ser abandonado como un leproso? No, muchacho. Yo solo sueño con justicia. Que alguien diga mi nombre sin lástima. Que sepan que sigo aquí, vivo, esperando algo más que olvido. En ese momento, una sombra cruzó fugaz por la entrada de la cueva. Un susurro en el viento. Neoptólemo se levantó de inmediato y salió al exterior, mirando entre los riscos. Nadie. Pero había sentido algo. Una presencia. ¿Qué ocurre? Gritó Filoctetes desde dentro. Nada, el viento, respondió Neoptólemo, aunque en su interior supiera que no era cierto. Y no lo era. Oculto entre las piedras, Ulises escuchaba. Observaba. Esperaba. Como un cazador paciente. El plan seguía su curso. Capítulo 6. La grieta. Las horas pasaron lentas en la isla. Neoptólemo se encargó de preparar una comida sencilla con pescado seco y raíces cocidas. Filoctetes aceptó el gesto sin palabras, comiendo con lentitud. Ambos hombres estaban cansados. No solo del día, sino de las verdades no dichas. Neoptólemo sentía el peso de su engaño crecer como una piedra en el pecho. Cada vez que Filoctetes lo miraba con confianza, algo dentro de él se desmoronaba. Había crecido escuchando historias de héroes valientes y decisiones justas. Pero ahora entendía que la guerra estaba hecha también de máscaras, traiciones y silencios. ¿Alguna vez pensaste que ibas a morir aquí? Preguntó sin pensarlo. Filoctetes alzó la vista. Muchos días. Muchos años. Pero el cuerpo se aferra. Aunque la mente quiera rendirse, el cuerpo sigue. Y a veces, en medio del dolor, aparece algo que no esperabas. Como tú. El joven tragó saliva. Quiso responder, pero el sonido de pasos lo interrumpió. Filoctetes se tensó de inmediato. Tomó su arco y apuntó a la entrada. ¿Quién va? Nada. Silencio. Neoptólemo se puso de pie. Puede que sea un animal. Pero antes de que pudiera acercarse, una voz surgió desde las sombras. Soy yo. Ulises. El aire se congeló. Filoctetes se irguió con furia. Ese. Ven a buscar la flecha que debí lanzarte hace 10 años. Neoptólemo corrió hacia la entrada, intentando impedir un desastre. Ulises apareció desde un saliente rocoso, con las manos en alto. Vengo sin armas. Solo hablar. Tú no hablas. Tú mientes. Tú me dejaste aquí. Gritó Filoctetes, temblando de rabia. Ulises no retrocedió. Y ahora vengo a enmendarlo. Te necesitamos, Filoctetes. Troya no caerá sin ti. El oráculo ha hablado. El arquero lanzó una carcajada salvaje. ¿El oráculo? Después de 10 años me vienen con oráculos. ¿Qué sabéis del dolor, de la soledad, de los gritos que solo las piedras escuchan? Ulises dirigió una mirada severa a Neoptólemo. ¿No le dijiste la verdad? Filoctetes giró lentamente hacia el joven. ¿Verdad? ¿Qué verdad? Neoptólemo quedó mudo. La traición se derramaba ahora como una herida abierta. El silencio entre ellos pesó más que 1000 gritos. El arquero bajó lentamente el arco, no por confianza, sino por pura desolación. Tú también, murmuró, y su voz se quebró. También eras parte del engaño. Neoptólemo quiso acercarse. Explicar. Pero no había palabras que pudieran salvar lo que acababa de romperse. Filoctetes se volvió, arrastrando su cuerpo hacia la oscuridad de la cueva. Y por primera vez desde que llegó, Neoptólemo supo lo que era sentirse verdaderamente culpable. Capítulo 7. Ruido de lanzas rotas. La cueva se había vuelto un sepulcro. Neoptólemo permanecía en la entrada, con el rostro sombrío, mientras Filoctetes no decía palabra desde su rincón. El arco de Heracles descansaba junto a él, pero ya no era símbolo de orgullo, sino de traición. Ulises se había marchado, satisfecho de haber encendido el caos. Había dejado al joven con la tarea más dura, recomponer lo irremediable. Filoctetes, dijo Neoptólemo con cautela. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Interrumpió el arquero, su voz ronca y herida. ¿Que todo esto fue un teatro? ¿Que tus palabras eran cuerdas con las que pensabas atarme? Al principio, sí, admitió el joven, bajando la mirada. Pero luego te conocí.
Te escuché. Sentí tu dolor. Y me avergoncé. Filoctetes no respondió. Solo lo observó con los ojos llenos de decepción. ¿Y crees que eso basta? ¿Que el remordimiento borra una mentira? No, dijo Neoptólemo con firmeza. Pero puedo hacer algo más. Puedo decirte la verdad. El arquero ladeó la cabeza, curioso a pesar de sí mismo. Neoptólemo continuó. Los griegos no pueden tomar Troya sin ti. El oráculo de Calcas lo ha dicho. Solo con el arco de Heracles y tu puntería puede derribarse el destino que protege la ciudad. Por eso Ulises me trajo. Para engañarte, ganarme tu confianza y robar el arco. Filoctetes respiraba con dificultad. Y lo lograste. Tienes mi confianza, y ahora la has quebrado como un hueso viejo. No quiero el arco, dijo el joven. Quiero que vengas conmigo por tu propia voluntad. Para que todos vean que no estás roto. Que eres un héroe, aunque ellos te hayan dejado atrás. Un silencio espeso los envolvió. Finalmente, Filoctetes habló, con voz más suave. Tú también eres una víctima, muchacho. No de mí, sino de él. De Ulises. De los hombres que usan a otros como piezas. Entonces luchemos juntos, dijo Neoptólemo. No por ellos, sino por ti. ¿Por lo que te quitaron? El arquero no respondió. Pero en sus ojos ya no había ira. Solo un dolor profundo, mezclado con duda. La grieta seguía abierta. Pero por primera vez, podía verse algo de luz al fondo. Capítulo 8. Memorias del héroe. Esa noche, el cielo sobre Lemnos parecía más abierto. Como si las estrellas quisieran participar en la conversación que ocurría junto al fuego, al borde de la cueva. Filoctetes y Neoptólemo estaban sentados uno junto al otro. No como traidor y traicionado, sino como dos hombres que habían visto demasiado. Entre ellos, el arco de Heracles descansaba como un testigo mudo de su tregua frágil. ¿Cómo era él?, preguntó Neoptólemo de pronto. Heracles. Filoctetes sonrió, por primera vez en días. Era fuego. Siempre avanzando. Siempre ardiendo. Pero no por crueldad, sino por justicia. Cuando me dio su arco, no fue un regalo. Fue una carga. ¿Una carga? Sí. Me lo entregó como quien entrega un deber. Me dijo, no dispares por gloria, sino por necesidad. Y yo, le fallé. Usé el arco para matar, para defenderme, pero nunca para algo más grande. Neoptólemo se quedó pensativo. Tal vez ahora ha llegado ese momento. Tal vez este sea el disparo que dará sentido a todo lo que viviste aquí. Filoctetes lo miró con una mezcla de asombro y tristeza. ¿Y si no puedo? ¿Y si la herida me vence? Entonces no dispares. Pero ven. Solo ven. Para que el mundo sepa que no moriste en el silencio. El arquero bajó la mirada. Sus dedos acariciaban la madera del arco con una ternura que parecía impropia de un guerrero. ¿Crees que me recibirán?, preguntó casi en un susurro. ¿Que después de 10 años, me reconocerán como uno de ellos? Tal vez no todos, respondió el joven. Pero la historia lo hará. Y yo hablaré por ti cuando tú no puedas. Filoctetes cerró los ojos. Las lágrimas no brotaron, pero su silencio era el de alguien que volvía a sentir esperanza. El fuego crepitaba. Y entre sus llamas se dibujaba el destino de un hombre que empezaba a perdonar. A los otros, y a sí mismo. Capítulo 9. El regreso del juicio. La mañana se presentó tibia, casi apacible. El mar golpeaba suavemente las piedras de la orilla, como si quisiera anunciar un cambio. Neoptólemo salió temprano, buscó agua, frutas silvestres, y al volver a la cueva, encontró a Filoctetes de pie, apoyado en su arco, observando el horizonte con gesto pensativo. He decidido hablar con él, dijo sin girarse. ¿Con Ulises? Neoptólemo asintió, sin preguntar más. Sabía que el arquero había pasado la noche en vela, librando una batalla interna mucho más ardua que cualquier guerra. Pero será bajo mis términos, añadió Filoctetes. Si voy a Troya, no será como un perro que vuelve al amo, sino como un hombre que exige justicia. Entonces hablemos con él. Juntos, dijo el joven. Horas después, Ulises descendía entre las rocas, con su manto agitado por el viento. Su mirada, astuta y contenida, se posó de inmediato en Filoctetes, que permanecía erguido, con el arco en la mano, como una estatua de guerra antigua. ¿Vienes con nosotros?, preguntó Ulises, sin rodeos. Filoctetes no respondió al principio. Caminó despacio hacia él, cada paso una afirmación de su derecho a estar ahí. No por ti, dijo al fin. No por los reyes ni por las coronas. Iré por mí. Para demostrar que no pueden hacerme desaparecer. Para que, cuando Troya caiga, mi nombre retumbe en sus ruinas.
Ulises sonrió con la comisura de los labios. Eres más útil de lo que pensaba. Y tú más ruin de lo que recordaba, espetó el arquero. Neoptólemo intervino, con voz firme. Si vamos a hacerlo, será con respeto. Él no será un sirviente, ni una herramienta. Será un igual. Un héroe entre héroes. Ulises no respondió. Solo bajó la cabeza, aceptando a regañadientes las condiciones. Y así, lo imposible comenzó a tomar forma. El regreso de Filoctetes, el exiliado, ya no era una fantasía, era una decisión tomada. Aunque aún quedaba un último escollo, el cuerpo roto del arquero y el veneno que lo carcomía. Aún no puedo caminar mucho, confesó Filoctetes, bajando la vista. La llaga está peor. Si no la curo, no llegaré vivo. El silencio que siguió fue espeso como humo. La decisión de regresar estaba tomada. Pero el cuerpo aún necesitaba redención. Capítulo 10. La palabra del dios. Esa misma tarde, mientras Filoctetes descansaba con dificultad, Neoptólemo buscó a Ulises apartado entre las rocas. El joven lo observó unos instantes en silencio, intentando comprender cómo alguien podía llevar tantos rostros a la vez: estratega, mentiroso, héroe, manipulador. Debemos hacer algo por él, dijo finalmente. Está muriendo. Ulises lo miró con frialdad. ¿Y qué propones? ¿Que lo llevemos en brazos hasta Troya? No. Propongo invocar al dios, respondió Neoptólemo. Heracles lo amaba. Le dio su arco. Si alguien puede sanarlo, es él. Ulises alzó una ceja. ¿Y crees que los dioses escuchan? Hace tiempo que no les importa nada más que sus juegos. Pero Neoptólemo no se dejó vencer. Esa misma noche, encendieron una hoguera alta en lo más alto de la colina. Con ramas aromáticas, grasa de pescado y palabras antiguas, alzaron una oración al cielo. Filoctetes, arrastrándose con dificultad, se unió a ellos, apoyado en su arco. Si has de hablarme, Heracles, hazlo ahora. No cuando ya esté muerto. Y entonces ocurrió. Una ráfaga repentina apagó las llamas. El viento cambió. Las hojas de los árboles parecían vibrar con un ritmo oculto. Y una luz suave, dorada y serena, descendió sobre ellos. No era un rayo ni un fuego. Era presencia. Una voz resonó, no en el aire, sino dentro de sus mentes. Filoctetes, levántate. Tu dolor ha sido largo, pero tu tiempo ha llegado. Toma el arco. Tu herida sanará, y con ella, la gloria que te corresponde. Los tres cayeron de rodillas. La luz desapareció tan rápido como llegó. Pero en el rostro de Filoctetes había algo nuevo. Paz. Cuando se alzó, lo hizo sin ayuda. El dolor seguía allí, pero parecía más lejano, como si la herida se hubiera rendido ante la voluntad. No puedo explicar lo que sentí, dijo, mirando sus manos. Pero el fuego ya no me consume. Neoptólemo lo abrazó, por fin, como a un hermano. Ulises permaneció en silencio, con el rostro inescrutable. Pero incluso él entendía que algo sagrado había ocurrido. Filoctetes no solo había sido curado, había sido reconocido. El destino estaba en marcha. Capítulo 11. Barcos hacia el destino. El alba tiñó de rojo el horizonte cuando los tres hombres se prepararon para zarpar. La pequeña embarcación que Ulises había ocultado entre las rocas emergió del agua con un crujido tenue. Neoptólemo la revisó con atención, reforzando el casco con cuerdas nuevas y asegurando las provisiones. No sería un viaje largo, pero sí decisivo. Filoctetes observaba en silencio. El arco de Heracles colgaba de su hombro, y aunque sus pasos aún eran torpes, había en él una firmeza renovada. La herida ya no supuraba. El dolor estaba ahí, sí, como una cicatriz que no termina de sanar, pero su espíritu había cambiado. Era nuevamente un hombre de guerra, no una sombra abandonada. ¿Estás listo?, preguntó Neoptólemo mientras lo ayudaba a subir al bote. Filoctetes asintió. Nunca lo estuve. Ni siquiera cuando partí por primera vez a Troya. Pero ahora, al menos sé quién soy. Ulises, más distante, revisaba los remos, evitando la mirada del arquero. Había tensión entre ellos, pero no abierta enemistad. Solo la certeza de que nunca serían aliados naturales, sino piezas de un destino compartido. Cuando lleguemos, dijo Ulises finalmente, deberás hablar con los jefes. Agamenón, Menelao, incluso Diomedes. No todos estarán felices de verte. Entonces que no me miren, respondió Filoctetes. Solo necesitan que dispare. El bote se deslizó por el agua con lentitud, dejando atrás la isla que había sido prisión, tumba y santuario. Lemnos se alejaba, y con ella, los años de soledad. El viaje era silencioso, cargado de pensamientos.
Neoptólemo sentía el peso de todo lo que había aprendido en esos días, la verdad, el valor, el arrepentimiento. Ya no era solo el hijo de Aquiles. Era un hombre que había elegido su propia causa. Cuando Troya apareció a lo lejos como una silueta entre la bruma, Filoctetes la observó con una mezcla de furia y resolución. «Ahí está», murmuró. «El lugar que nos hizo monstruos». Neoptólemo puso una mano sobre su hombro. «O el lugar donde podemos redimirnos». El barco siguió su curso, sin detenerse. El destino los esperaba. Capítulo 12. El muro de los enemigos. La costa troyana ardía con rumores de guerra. Las tiendas griegas, alineadas en filas irregulares, olían a sudor, sangre seca y acero. Desde las murallas de la ciudad, los centinelas troyanos observaban con cautela, sin saber que un nuevo jugador se aproximaba al tablero. Cuando el bote tocó tierra, algunos soldados se acercaron curiosos. No reconocieron al arquero al principio. Solo al ver el arco, ese arco imposible de confundir, comprendieron quién era. ¿Es él?, susurraban entre sí. ¿Filoctetes? La noticia corrió como fuego entre las tiendas. Algunos lo miraban con respeto, otros con desconfianza. 10 años atrás, había sido dejado atrás como si no valiera nada. Ahora regresaba como la clave de la victoria. Agamenón fue el primero en salir de su tienda. Alto, orgulloso, con la mirada siempre juzgadora. «Has vuelto», dijo, sin emoción. Filoctetes no se inclinó. «No por ti, ni por tus consejos. Vine por mí, y por la promesa de que mi flecha decidirá el fin». «Así será», intervino Ulises, antes de que la tensión estallara. El oráculo fue claro. Menelao se acercó entonces, con gesto más diplomático. «Si Heracles te dio su arco, debe haber visto en ti algo que el resto no supimos ver. Bienvenido, Filoctetes». El arquero lo ignoró. Dirigió su mirada a Neoptólemo y luego a las murallas lejanas de Troya. «¿Dónde está él?» «¿Quién?», preguntó Agamenón. «París. El asesino de Aquiles. El que robó a Helena y desencadenó esta carnicería. Quiero saber dónde está. Mi flecha no va a volar al azar». Los generales intercambiaron miradas. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos sabían, el disparo de Filoctetes estaba destinado a París. Esa era la pieza que aún sostenía a Troya. El príncipe, aún protegido por el favor de Apolo. «Está en la muralla este, casi siempre», dijo Neoptólemo con voz baja. «Desde allí dirige sus arqueros». Filoctetes cerró los ojos. «Entonces preparen mi lugar. No necesito discursos. Solo un punto de tiro, y silencio». Ulises frunció el ceño. «¿No quieres esperar al amanecer?» «He esperado 10 años», dijo el arquero, levantando su arco. «Es hora de devolver la flecha». Y sin mirar atrás, caminó hacia la colina más alta del campamento, desde donde se veían las murallas doradas de Ilión. El fin comenzaba a tomar forma. Capítulo 13. La flecha que decide. El cielo estaba cubierto de nubes cuando Filoctetes tomó su lugar en lo alto del promontorio. Desde allí, se divisaban con claridad las murallas de Troya. El aire era denso, cargado de presagios. Nadie hablaba. Los soldados se mantenían en silencio, como si fueran testigos de un rito sagrado. Filoctetes preparó su arco. Era la primera vez en años que lo tensaba con la voluntad completa de su cuerpo, sin dolor, sin temor, sin odio que lo dominara. Solo un objetivo. Solo un blanco. «¿Estás seguro?», preguntó Neoptólemo a su lado. «Nunca estuve más seguro de algo», respondió el arquero sin apartar la vista. «Mi vida entera me ha traído a este momento». París apareció sobre la muralla este, tal como habían dicho. Caminaba con arrogancia entre sus soldados, con su arco colgado del hombro y una corona ligera brillando en su frente. No imaginaba que en ese instante ya había sido elegido por el destino. Filoctetes ajustó la cuerda. Apuntó. Y justo antes de soltar, cerró los ojos. «Heracles, guíame». La flecha voló. El silbido cortó el aire como un trueno en el silencio. En cuestión de segundos, cruzó el cielo entre los dos mundos, el de los vencidos y el de los vencedores. Y encontró su blanco. París cayó de espaldas, sin tiempo para gritar, con los ojos abiertos hacia el cielo. Un gemido de sorpresa recorrió ambos bandos. En Troya, los soldados corrieron a rodearlo. En el campamento griego, un murmullo se convirtió en clamor. Filoctetes no celebró. Bajó el arco y se sentó, agotado. «Ya está», dijo en voz baja. «La flecha está en su lugar». Neoptólemo se acercó, conmovido. «¿Lo lograste?» No. Él lo hizo. Y señaló al cielo, donde una ráfaga de viento sopló con fuerza inesperada. «Solo fui el canal».
Mientras los griegos comenzaban a reorganizar sus líneas para un ataque final, Filoctetes sintió, por primera vez en años, que su lugar en el mundo había sido restaurado. Había cumplido su misión. El resto ya no le pertenecía. Capítulo 14. Voces del fin. La noche cayó sobre el campo de batalla como un telón oscuro. Las antorchas se encendieron una por una, y las voces del campamento griego se alzaban en cantos y vítores. La muerte de París había abierto la grieta final en la muralla troyana, y todos sabían que el final estaba cerca. Pero en una tienda apartada, Filoctetes reposaba en silencio. No había bajado al festejo. No buscaba gloria ni reconocimiento. Había regresado al campo de batalla solo para cerrar un ciclo. Neoptólemo entró sin anunciarse. En sus ojos había una mezcla de admiración y pesar. Todos preguntan por ti. Quieren verte. Los jefes, los soldados, incluso los heridos. No tengo palabras para ellos, respondió el arquero. Ellos me abandonaron. No necesito sus elogios. Tal vez no, dijo Neoptólemo sentándose junto a él. Pero algunos de nosotros necesitamos escucharte. Aprendimos de ti. Hubo una pausa. Filoctetes giró la cabeza y lo miró de frente. Tú fuiste distinto, murmuró. Tuviste a un hombre donde otros vieron a un estorbo. Eso me salvó más que cualquier dios. El joven sonrió, conmovido. ¿Qué harás ahora? Filoctetes suspiró. Cuando Troya caiga, no me quedaré. Me retiraré a un lugar sin guerras. No nací para servir reyes. Solo para cumplir mi parte. ¿Volverás a Lemnos? No lo sé. Tal vez a otro lugar. Tal vez a donde el mar me lleve. Pero esta será mi última batalla. Neoptólemo bajó la mirada, sabiendo que pronto se separarían. Me honra haber caminado contigo, Filoctetes. Y a mí, haber sido escuchado por ti. En ese instante, se abrió la tienda. Era Ulises. Su expresión era inusualmente seria. La asamblea ha decidido que mañana atacaremos. Ya no hay príncipe que lo sostenga. El caballo está listo. Filoctetes alzó una ceja. ¿Un caballo? Ulises sonrió. Una idea. Ya verás. Y se marchó sin explicar más. Neoptólemo lo siguió con la mirada. Luego volvió al arquero. ¿Crees que los dioses están de nuestro lado? Filoctetes miró hacia la entrada de la tienda, donde la noche comenzaba a brillar con una luna serena. No lo sé, pero por primera vez, siento que mi alma está en paz. Y en ese silencio, las voces de la guerra se hicieron más lejanas. Porque para Filoctetes, la victoria ya estaba ganada. Capítulo 15. El caballo de la guerra. La mañana llegó sin cantos de aves. Solo el rumor de movimientos furtivos y órdenes susurradas recorría el campamento griego. Algo grande se preparaba. Filoctetes, aún con el cuerpo dolorido pero el espíritu firme, salió de su tienda atraído por el murmullo creciente. Y entonces lo vio. En el centro del campamento se alzaba un gigantesco caballo de madera, de proporciones imponentes. Sus flancos estaban tallados con símbolos de paz y ofrenda. Era hermoso, y también inquietante. Neoptólemo se le acercó por detrás. Ulises dice que es un regalo para los troyanos. Un truco. ¿Y qué contiene? Preguntó Filoctetes con el ceño fruncido. A los mejores guerreros. Esconderán allí a un grupo selecto. Fingiremos una retirada y dejaremos el caballo en la orilla, como señal de rendición. Cuando los troyanos lo ingresen a la ciudad, los soldados saldrán de su interior. Abrirán las puertas desde dentro. Filoctetes apartó la vista del artefacto. Una estratagema digna de Ulises. Sí, asintió el joven. No es noble, pero puede poner fin a esto. Filoctetes se cruzó de brazos. ¿Y tú estarás dentro? Neoptólemo dudó un instante. Sí. El arquero lo miró con gravedad. Entonces no solo es la flecha la que decide el final. También el engaño. Qué extraña manera de cerrar esta guerra, no con espada, sino con madera hueca. Ulises apareció entre los soldados, supervisando la carga. Al ver a Filoctetes, se acercó con su sonrisa enigmática. ¿Qué opinas? ¿Demasiado elegante para esta carnicería? Demasiado cobarde, respondió el arquero sin dudar. Pero si funciona, no te lo reprocharé. No todos tenemos tu puntería, dijo Ulises. A veces, la mente debe hacer lo que el acero no puede. Filoctetes miró a Neoptólemo una vez más. Si vas, regresa vivo. Lo haré. Lo prometo. El caballo estaba listo. El plan estaba en marcha. Los tambores del destino comenzaban a resonar una última vez. Filoctetes volvió a su tienda. No iba a entrar en ese caballo. Él ya había hecho su parte. Ahora le tocaba al mundo decidir qué clase de historia escribiría con lo que quedaba. Capítulo 16. La noche del silencio.
Cuando cayó la noche, el campamento griego estaba vacío. Las antorchas habían sido apagadas, los barcos zarparon fingiendo una retirada, y la playa quedó desierta, excepto por el gran caballo de madera, que parecía un monumento olvidado, testigo mudo del conflicto. Desde su colina, Filoctetes lo observaba todo. Sabía que dentro del caballo, Neoptólemo y otros guerreros aguardaban en silencio, conteniendo la respiración, esperando que los troyanos cayeran en la trampa. La ciudad de Ilión, desde las alturas, parecía un gigante dormido. Nadie sabía qué ocurriría al amanecer, pero el arquero podía sentirlo. El final estaba escrito, aunque aún no se leyera. Pasaron las horas. Filoctetes caminaba en círculos dentro de su tienda. La ansiedad le carcomía el alma. No por él, sino por el joven que había confiado en él más que ningún otro. Recordó sus conversaciones, sus dudas, su valentía. «No lo conviertas en otro héroe muerto», murmuró al viento. «Ya hemos tenido suficientes». En el horizonte, las puertas de Troya se abrieron. Lentamente, como si el destino respirara antes de lanzarse. Una procesión de antorchas se acercó al caballo. Risas, gritos de victoria. Los troyanos estaban celebrando. Creían que la guerra había terminado. Que los griegos habían huido. Filoctetes apretó los puños. No saben lo que hacen. Poco después, los soldados comenzaron a rodear el caballo. Algunos lo empujaban, otros lo bendecían, y entre cánticos y alabanzas, lo arrastraron hasta el corazón de la ciudad. Desde su colina, Filoctetes cayó de rodillas. La ciudad había abierto sus puertas. El caballo había entrado. El silencio se volvió denso. Ya no había nada que hacer sino esperar. Y orar. Capítulo 17. La sombra de Filoctetes. El regreso de Filoctetes a Troya no fue una victoria ruidosa ni celebrada, sino una presencia silenciosa que se fue extendiendo como una sombra sobre el campamento griego. Aunque la flecha de Filoctetes había sido decisiva para la caída de París, su regreso trajo consigo una serie de tensiones no resueltas, tanto en su corazón como en el de los demás. Desde su llegada, algo había cambiado en él. Ya no era el hombre lleno de rabia, ni el solitario desterrado de Lemnos. Filoctetes había cumplido su misión, pero el regreso a Troya no era tan sencillo como simplemente ver la ciudad caer. Los ecos de su dolor, de los años perdidos, seguían resonando en su pecho. La guerra había terminado. Sí, pero para él no existía esa sensación de paz que se esperaba al final de un conflicto. El daño estaba hecho, y la reparación era solo una ilusión. El campamento griego, que antes le había sido indiferente, ahora parecía hostil. Los soldados, que una vez lo miraron con desprecio y miedo, lo observaban ahora con una mezcla de admiración y desconfianza. En las conversaciones que escuchaba a su alrededor, oía el mismo murmullo: el arquero que cambió el destino de Troya. El hombre que nos dejó, pero regresó cuando más lo necesitamos. Había pasado de ser un paria a convertirse en un héroe sin gloria, pues aunque su nombre resonaba, el peso de la guerra lo había dejado marcado de tal forma que ya no buscaba elogios. Cuando entró a la tienda de los generales, el aire era tenso. Ulises lo recibió con una mirada que mezclaba respeto y una sombra de arrepentimiento. «Has hecho lo que todos esperábamos de ti», dijo Ulises, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «París está muerto. Troya caerá pronto». Filoctetes no contestó de inmediato. En su mente, las palabras de Ulises no eran una victoria, sino una fría constatación de lo que había sucedido. En su interior, solo sentía el peso del sacrificio. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente, la voz grave y profunda, como si el tiempo de espera y sufrimiento lo hubiera hecho más viejo, aunque solo habían pasado unos días desde su regreso. Agamenón, quien observaba desde un rincón, cruzó los brazos. «Ahora tomamos la ciudad. Y tú estarás en el centro de todo esto. Eres el hombre que acabó con París. Te ganaste tu lugar en la historia, Filoctetes». Pero esas palabras no hicieron eco en el corazón del arquero. ¿Qué valía la historia si estaba construida sobre sufrimiento ajeno? ¿Qué valor tenía una victoria cuando ya se había perdido tanto? Neoptólemo, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. «Te debo mucho», dijo, acercándose a Filoctetes. La mirada del joven estaba cargada de gratitud. «Sin ti, nunca habríamos llegado tan lejos». Filoctetes lo miró sin sonreír. «¿Y tú qué harás ahora, Neoptólemo? ¿Qué pasará con los que sobrevivimos? ¿Volveremos a ser lo que éramos?». Neoptólemo no supo qué responder de inmediato. Al final, dijo: «Quizás no volvamos a ser lo mismo, pero al menos hemos alcanzado lo que todos esperaban de nosotros». Filoctetes observó la tienda vacía por un momento, sintiendo el peso de su regreso. No estaba hecho para la gloria ni la celebración.
Solo quería ser libre. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que su presencia en Troya ya no solo representaba su dolor, sino también la carga de todos los demás. Como siempre, la guerra no solo era una batalla entre ejércitos, sino una guerra interna que cada quien llevaba en su alma. Capítulo 18. Entre los héroes y los hombres. El campamento griego se preparaba para la última ofensiva contra Troya. La caída de la ciudad era inminente, y con ella, el fin de una guerra que había durado años. Pero para Filoctetes, el final de la guerra no significaba lo mismo que para los demás. Mientras los generales hacían planes y los soldados se alistaban para la última lucha, él permanecía apartado, como si no pudiera encajar en el festejo ni en el caos. Una tarde, mientras caminaba solo por la orilla del mar, Neoptólemo lo alcanzó. El joven guerrero no traía su armadura ni su espada. Solo la determinación de quien tiene algo importante que decir. «Quiero que sepas algo», dijo, mirando al arquero. «Cuando la guerra termine, cuando todo haya terminado, yo no me quedaré aquí. No quiero ser recordado solo por esta guerra». Filoctetes lo miró con interés. ¿Y qué harás entonces? No lo sé. «Pero no quiero ser solo un héroe de Troya. No quiero que mi vida se resuma en una guerra. Yo quiero vivir, encontrar algo más allá de la lucha». Filoctetes asintió lentamente. «Tienes razón. Todos nos olvidamos de que hay algo más allá de las batallas, algo más allá del destino de un ejército». Neoptólemo suspiró, dejando caer su mirada al suelo. «¿Y tú, qué harás después de esto?» Filoctetes no respondió de inmediato. Observó el horizonte, donde el sol se estaba ocultando detrás de las colinas. «Lo que siempre he hecho. Desaparecer. No hay lugar para mí en este mundo, no después de lo que he vivido. No después de todo lo que hemos hecho». Neoptólemo lo miró con tristeza. «Es una lástima que pienses así. Hay muchas maneras de ser recordado. No todos necesitamos el silencio para ser verdaderos». «Tal vez», dijo Filoctetes, tomando aire. «Pero para mí, el silencio es todo lo que me queda. Y es lo que necesito». Ambos permanecieron en silencio, mirando la costa. La última batalla estaba por llegar, y con ella, los recuerdos de todo lo que Troya significaba para cada uno de ellos. Capítulo 19. La verdad oculta. El campamento griego se había transformado en un hervidero de emociones encontradas. Mientras los soldados se alistaban para lo que sería la última batalla, el peso de los sacrificios pasados comenzaba a pesar más que nunca. Las tensiones entre los generales y los guerreros de campo se volvían palpables. Y en medio de todo esto, Filoctetes, como siempre, se mantenía distante, observador, el hombre que había sido desterrado y que ahora, irónicamente, era vital para el éxito final de la expedición. Neoptólemo, quien había sido el único cercano a él, ya no compartía su visión de la guerra. En las últimas semanas, el joven guerrero había cambiado, como si la cercanía con los grandes héroes y las conversaciones con Ulises lo hubieran moldeado. El deseo de ganar gloria, algo que antes no comprendía, comenzaba a tomar forma en su corazón. Mientras tanto, Filoctetes sentía que su propio propósito se desmoronaba como la muralla de una ciudad en ruinas. Una noche, en medio de la incertidumbre, Neoptólemo buscó a Filoctetes en las oscuras orillas. El campamento estaba callado, la guerra parecía dormir, pero los fantasmas de lo que vendría no dejaban descansar a los hombres. «Tengo que hablar contigo», dijo Neoptólemo, interrumpiendo el silencio. Filoctetes no levantó la vista. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarlo. «¿De qué se trata?», preguntó, su voz cargada de cansancio. Neoptólemo dio un paso adelante, como si buscara las palabras adecuadas, pero finalmente las lanzó con fuerza. «Ulises me ha dicho que debo estar preparado para lo que venga. Que esta guerra no se acaba con la caída de Troya. Los hombres que regresen a Grecia no serán los mismos. Y yo no sé si quiero ser uno de ellos». Filoctetes levantó la mirada, sus ojos eran fríos, pero en el fondo guardaban una chispa de comprensión. «¿Y qué harás con esa verdad?», preguntó, sin tratar de ocultar la ironía de sus palabras. «No lo sé», admitió Neoptólemo. «Me están empujando a seguir su camino, el de Ulises, el de Agamenón. Todos ellos se ven a sí mismos como figuras inmortales, como si lo que hicieron aquí los definiera para siempre. Pero, ¿es eso lo que quiero?». Filoctetes suspiró profundamente. No esperaba esa confesión. Durante tanto tiempo, había pensado que el joven guerrero sería otro más de los héroes olvidados, pero ahora, en la quietud de la noche, le mostraba su vulnerabilidad. «Tú no necesitas ser como ellos, Neoptólemo», dijo con suavidad. «Pero no olvides que la guerra cambia a los hombres, incluso a los que no quieren ser parte de ella. El peligro de Troya no es solo que caiga, el peligro real está en lo que sucederá después».
¿Y qué pasará después de todo esto, Filoctetes? Preguntó Neoptólemo, casi en un susurro. El arquero lo miró fijamente, su mirada implacable. La guerra nunca termina para los que la han vivido. Cuando los hombres regresen a su tierra, habrá un vacío que no podrán llenar. Todos los que hemos estado aquí llevamos cicatrices que no se curan, y no sé si eso se puede perdonar. Una pausa. Las palabras de Filoctetes calaron hondo en Neoptólemo, pero el joven no respondió de inmediato. En su mente, la sombra de la duda se estaba asentando. Capítulo 20. El precio del heroísmo. El día de la batalla llegó, y con él, la última ofensiva. La ciudad de Troya estaba a punto de caer bajo el peso de la estrategia griega. El caballo de madera había hecho su parte, ahora solo quedaba abrir las puertas desde dentro. Los héroes de la guerra, Ulises, Agamenón, Neoptólemo y los demás, se preparaban para la última confrontación. Sin embargo, el campamento estaba plagado de una extraña inquietud. A pesar de la inminente victoria, había algo en el aire que hacía que incluso los más valientes dudaran. Filoctetes caminaba entre ellos, y aunque su presencia era silenciosa, todos sabían que el final estaba marcado por su intervención. Neoptólemo, con su espada en mano, caminó hacia Filoctetes. Había una tensión en su rostro, un conflicto que no podía ocultar. «Voy a luchar», dijo el joven con determinación. «Pero no sé si este es el camino que quiero seguir». Filoctetes lo miró, pero no dijo nada. Sabía lo que significaban esas palabras. No solo era el dilema de un hombre que había cambiado, sino de un alma atrapada entre la gloria y la perdición. ¿Cómo seguiría alguien como Neoptólemo? La guerra no se limita a un campo de batalla. La verdadera lucha era interna, la de decidir qué hacer con el poder y la influencia que conllevaba el ser un héroe. «Solo asegúrate de no perderte a ti mismo en el proceso», respondió Filoctetes, sabiendo que no podía ofrecer más consuelo. Su propio corazón estaba tan fracturado como las murallas de Troya. En ese momento, Ulises se acercó a ambos. Con su mirada astuta y calculadora, observó a los dos jóvenes. «Este será el último enfrentamiento», dijo con calma. «Todo depende de nosotros. Es hora de ganar esta guerra para siempre». Filoctetes lo miró, pero no vio en él un líder, sino un hombre que ya había sacrificado demasiado. La guerra nunca había sido para Ulises solo una cuestión de victorias, sino de manipulación, de controlar a los hombres para que siguieran el curso que él ya había marcado. «La guerra no se gana solo con astucia», dijo Filoctetes, mirando a Ulises con una mirada fija y crítica. «Hay algo más. Algo que no todos entenderán». Ulises frunció el ceño, pero no respondió. Al final, era solo una batalla más en la que Filoctetes, Neoptólemo y todos los demás estaban destinados a perder, aunque ganaran. Capítulo 21. El peso de la gloria. La tensión en el campamento griego no solo se percibía en el aire, sino también en los rostros de los guerreros. Cada uno, alistándose para la batalla, sentía el peso de los años de guerra, pero había algo más que marcaba la diferencia: el futuro. La gloria que todos ansiaban no parecía tan deseable cuando se pensaba en los sacrificios realizados para alcanzarla. Filoctetes caminaba solo hacia el lugar de reunión de los generales. No tenía intención de unirse a ellos, no se consideraba parte de la futura gloria de Grecia. Pero sabía que, de alguna manera, su presencia era crucial. Mientras se acercaba, escuchó las voces conocidas de Ulises y Neoptólemo. Algo en la forma en que hablaban, con tal certeza, le hizo detenerse. La seguridad con la que Ulises hablaba de la victoria lo incomodaba. «Este será el último acto, lo prometo», decía Ulises, como si todo estuviera bajo control. Era un hombre que veía más allá del horizonte, calculando las probabilidades y ajustando las piezas del juego sin que nadie pudiera percatarse de las repercusiones de sus acciones. «Cuando tomemos Troya, no solo será el fin de la guerra, sino también el comienzo de una nueva era para nosotros». Neoptólemo escuchaba en silencio, pero sus ojos reflejaban una lucha interna. Había pasado demasiado tiempo junto a Ulises, observando su astucia, absorbiendo su forma de pensar. Sin embargo, el joven guerrero comenzaba a ver las grietas en la visión de Ulises, aunque no sabía cómo plantear sus dudas. Cada vez más sentía que la victoria prometida por Ulises no sería tan gloriosa como parecía, ni tan limpia como la imaginaba. «Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido por algo», continuó Ulises, mirando a Neoptólemo, como si buscara afirmación. «Este sacrificio, nuestras vidas, la sangre derramada, no puede ser en vano. Esta guerra será recordada. Nos convertirán en leyendas. Seremos los hombres que destruyeron Troya». Filoctetes, desde la distancia, sintió un nudo en el estómago. ¿Qué era la gloria, realmente? Miró la figura de Neoptólemo, tan joven, aún tan moldeable,
y se preguntó si él también, como muchos otros, se perdería en la promesa de una fama que no traía consuelo. La guerra había arrancado la juventud de muchos, y aunque Troya caería, ¿qué sería de los hombres que regresaran a casa? ¿Qué quedaba de ellos, aparte de sus cicatrices? Cuando Neoptólemo finalmente habló, su voz sonó diferente, cargada de duda. ¿Y qué pasa con nosotros después de la guerra, Ulises? ¿Qué pasa cuando regresemos? ¿Cuando las victorias y las celebraciones hayan terminado? Ulises, con su mirada penetrante, respondió sin titubeos. Nos olvidamos de eso. Eso es lo que hace un héroe. Se olvida del hombre que fue antes de la guerra. La gloria es lo único que importa, y esa es la verdadera victoria. Filoctetes no pudo soportar más escuchar esas palabras. Se acercó a los dos, rompiendo la conversación con su presencia. Había algo en la arrogancia de Ulises que lo enfurecía, algo que no podía ignorar. ¿Es eso todo lo que importa? ¿La gloria? Preguntó Filoctetes, su voz grave, llena de amargura. ¿Y qué hay de los hombres que no tienen ese destino? ¿De aquellos que se quedan atrás, rotos por dentro, marcados por lo que hicieron? Ulises lo miró, desconcertado por la interrupción, pero rápidamente ocultó su sorpresa tras una sonrisa. Filoctetes, la guerra es la guerra. Es un precio que todos debemos pagar. No hay otro camino. Si no luchas por la gloria, morirás en el olvido. Filoctetes lo miró fijamente. Lo que pasa es que ustedes ya han olvidado lo que verdaderamente cuesta la guerra. La gloria, Ulises, no es más que un espejismo. Y cuando todo se haya desvanecido, lo que quedará será el vacío. Un vacío que no se puede llenar con victorias ni con historias. Neoptólemo, que había escuchado en silencio, no pudo evitar preguntarse si Filoctetes tenía razón. La verdad parecía abrumadora, aunque temía admitirlo. La guerra había dado sentido a todo, pero después, ¿qué? Capítulo 22. Las cicatrices invisibles. La última batalla estaba a la vuelta de la esquina. Troya caería, y con ella, el destino de los héroes griegos quedaría sellado en las páginas de la historia. Sin embargo, a medida que el ejército avanzaba, la incertidumbre comenzaba a nublar sus pensamientos. Los guerreros sabían que el final estaba cerca, pero también sabían que las verdaderas consecuencias de la guerra no se verían en los muros caídos ni en las ciudades tomadas, sino en ellos mismos. Neoptólemo, mientras se preparaba para el combate, reflexionaba sobre sus últimas conversaciones. ¿Qué haría cuando regresara a Grecia? La gloria que Ulises le había prometido ya no parecía tan atractiva. Había algo sombrío en la idea de ser recordado como un héroe, algo que lo hacía sentir atrapado, como si el peso de las expectativas de los demás fuera más grande que el peso de su propia vida. Filoctetes había tocado una fibra sensible en él, algo que no podía ignorar. Sabía que había algo más allá de la guerra, algo que no podía describir. ¿Pero qué era ese algo? En medio de estas dudas, Ulises apareció. Se acercó a Neoptólemo con su usual sonrisa de confianza. Hoy es el día. Troya caerá. Y nosotros seremos recordados. Neoptólemo lo miró, pero no encontró la misma certeza en su mirada que antes. Lo sé, pero, ¿a qué costo, Ulises? ¿Qué queda después de la victoria? Ulises lo miró, pero no respondió de inmediato. Sabía que estaba tratando con un joven que había comenzado a ver más allá de lo evidente, algo que ni él mismo quería enfrentar. Lo que queda, Neoptólemo, es lo que tú decidas. Tú puedes elegir ser parte de la historia, o ser olvidado. Filoctetes, desde la distancia, los observaba. Sabía que no podía ser parte de esa conversación. La guerra había dejado cicatrices invisibles en él, cicatrices que solo él podría ver. Y mientras los demás seguían buscando la gloria, él ya había hecho su elección. La verdadera lucha, entendió, no estaba en el campo de batalla, sino en el corazón de cada hombre. Capítulo 23. La sombra del regreso. El campo de batalla se había silenciado. Los gritos de los soldados, los ecos de la lucha, ya se habían extinguido. Troya, la ciudad que había resistido durante años, finalmente había caído. Pero en el corazón de los griegos, la victoria se sentía vacía. Lo que muchos esperaban como una celebración ahora parecía más bien una carga. A pesar de la gloria alcanzada, nadie parecía dispuesto a mirar realmente a los ojos del otro. Algo había cambiado en todos ellos. Filoctetes caminaba entre los restos de lo que había sido un campo de batalla. El olor a tierra quemada y sangre aún flotaba en el aire, y sin embargo, su mente estaba mucho más lejos de la carnicería reciente. Pensaba en los hombres que regresarían a Grecia, aquellos que vivirían para contar historias sobre cómo tomaron Troya. Pero para él, la guerra nunca sería un recuerdo que pudiera dejar atrás. Cuando se acercó a donde Ulises y Neoptólemo discutían, percibió la incomodidad que se había apoderado del joven guerrero.
Neoptólemo estaba visiblemente distanciado, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Hoy hemos ganado, pero no todos los días se celebran victorias, ¿verdad, Neoptólemo? Comentó Ulises, tratando de encender una chispa de entusiasmo en el joven. La frialdad de su tono delataba que su pensamiento ya estaba en el regreso a casa, en la gloria futura que esperaban disfrutar. Neoptólemo lo miró, pero su rostro reflejaba una profunda fatiga. Sí, hemos ganado, dijo, pero sus palabras no tenían la misma convicción que antes. Su mirada se desvió hacia Filoctetes, como si buscara una respuesta diferente a la de Ulises. Algo en la presencia de Filoctetes le transmitía una sabiduría que los demás ya no parecían tener. ¿Qué nos espera cuando volvamos a Grecia?, preguntó Neoptólemo, mirando a los dos con un tono más grave. Nadie parecía dispuesto a responderle de manera sincera. Filoctetes observó a los dos, con los ojos cargados de experiencias que no podían ser comprendidas por aquellos que aún deseaban regresar a la normalidad. Regresarán a una vida que ya no es suya, dijo con voz baja, pero firme. Regresarán como héroes, pero no como hombres. Ninguno de ustedes podrá olvidar lo que ha hecho aquí. Ulises, como siempre, intentó desviar la conversación. Pero no olvidaremos lo que hemos conseguido. La historia nos recordará. Filoctetes no contestó. No había necesidad de palabras. Sabía que ni él ni Neoptólemo compartían la misma visión que Ulises. La guerra había cambiado a todos ellos, pero en formas que aún no comprendían completamente. Capítulo 24. El precio de la victoria. La victoria ya no significaba lo mismo para los griegos. Con Troya caída, la pregunta sobre el regreso a casa se volvía inevitable. Neoptólemo no podía dejar de pensar en lo que Filoctetes había dicho. ¿Serían realmente héroes al regresar? Para muchos, el regreso significaría gloria eterna, pero para él, esa gloria ahora se sentía como una cadena, algo que lo ataba a una identidad que ya no deseaba. Su mente estaba llena de preguntas, de dudas. ¿Qué le quedaba a un hombre después de la guerra, cuando lo que había sido su vida antes ya no parecía importar? Ulises, por su parte, estaba inmerso en sus propios cálculos. Con Troya tomada, él ya había comenzado a planear cómo sería su retorno a casa. Como siempre, sus intereses eran prácticos. La gloria ya era un hecho, y ahora lo que importaba era asegurarse de que todo el botín y el poder estuvieran bajo su control. No le preocupaba lo que pudiera sentir Neoptólemo o lo que Filoctetes pensara. La guerra había sido una cuestión de estrategia, no de emociones. Esa noche, mientras los soldados descansaban después de la batalla, Neoptólemo se acercó a Filoctetes. La quietud del campamento, la luna que iluminaba el rostro del arquero, lo hicieron sentirse más vulnerable. Había algo en la forma en que Filoctetes lo miraba que le ayudaba a aclarar sus pensamientos, pero también lo aterraba. ¿Qué pasa cuando todo esto termine?, preguntó Neoptólemo, su voz quebrada por la tensión interna. Filoctetes lo miró largo tiempo antes de responder. Cuando termine, no habrá más victorias que celebrar. Solo habrá recuerdos, y algunos serán más oscuros que otros. Neoptólemo se sentó junto a él, mirando la oscuridad que los rodeaba. Sabía que Filoctetes no hablaba solo de Troya. La guerra, pensó, había dejado marcas mucho más profundas en ellos que las cicatrices físicas que ahora decoraban sus cuerpos. ¿Y qué hago con esto?, preguntó, refiriéndose a la carga emocional de ser un héroe en una guerra que parecía no tener fin. Haz lo que puedas, respondió Filoctetes, con una serenidad que solo la experiencia del sufrimiento podría ofrecer. Pero no dejes que te roben lo que te queda de ti. Capítulo 25. La despedida del hombre que fue. La mañana llegó fría y silenciosa. El ejército griego se estaba preparando para partir, para regresar a sus tierras. Pero algo en el aire había cambiado. Había una sensación de inquietud, como si todos supieran que el regreso a casa no sería tan sencillo como lo habían imaginado. Ulises, que siempre se había mostrado tan seguro de su plan, ahora se movía entre los hombres con una sombra de duda. Sabía que su estrategia había sido exitosa, que la guerra había terminado según sus términos. Pero, en lo profundo de su ser, una parte de él temía el regreso. Los relatos de los héroes que regresaban a casa, una vez victoriosos, siempre estaban llenos de gloria, pero también de tragedias personales. ¿Realmente quería enfrentar esas consecuencias? Neoptólemo, por su parte, ya no sabía si podría ser el mismo hombre que había partido hacia Troya. La guerra lo había moldeado, sí, pero también lo había dejado vacío. Sabía que había algo en el que ya no era el mismo. Y mientras observaba a Filoctetes, comprendió que tal vez nunca podría encontrar paz en el regreso. Filoctetes, como siempre, se mantenía distante, pero su mirada mostraba algo que no se podía ignorar. Había algo liberador en su desapego. Él no necesitaba regresar.
Él ya había hecho su elección, y esa elección no requería gloria ni reconocimiento. La guerra no termina con la caída de Troya, dijo Filoctetes, mirando a Neoptólemo. Termina cuando uno decide dejar de luchar. Y tú decidirás si seguirás luchando dentro de ti o si descansarás de todo esto. Neoptólemo lo observó por un largo momento, finalmente comprendiendo lo que Filoctetes quería decir. El regreso a casa, pensó, no significaba simplemente cruzar el mar. Era un regreso a uno mismo, un regreso a la realidad de vivir con las decisiones tomadas. Y así, llegamos al final de nuestra adaptación de Filoctetes de Sófocles. A lo largo de esta historia, hemos acompañado a personajes como Ulises, Neoptólemo y Filoctetes, enfrentándose no solo a las batallas de guerra, sino también a las luchas internas que definen la verdadera naturaleza del heroísmo. En este relato, la gloria y la victoria se presentan como espejismos que, al final, dejan en los hombres cicatrices que no siempre son visibles. La verdadera batalla, nos enseña Sófocles, no siempre está en el campo de combate, sino en el alma misma de cada uno. Si algo podemos llevarnos de esta obra, es que la guerra puede terminar, pero la guerra dentro de nosotros mismos, el dilema entre lo que somos y lo que los demás esperan de nosotros, nunca cesa. La lucha por encontrar nuestro lugar, por comprender el peso de nuestras decisiones, sigue siendo una cuestión que todos enfrentamos, incluso cuando parece que todo está resuelto. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los ecos de la antigua Grecia. Si te ha gustado esta adaptación, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido sobre los clásicos que nos siguen enseñando tanto. Y recuerda, la verdadera victoria, al final, es la que logramos dentro de nosotros mismos. Hasta la próxima, y que las historias sigan acompañándote.